Sembrando un país, sembrando un país. Ole, ole, hola. Ole, 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 hola. Sembrando un país. Hola, soy Jocelyn Moreno. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a tu programa Sembrando un País. Hoy conoceremos el género más grande y posiblemente el más complejo de esta familia. Hoy hablaremos sobre el Anthurium o las calas. Muchas de estas especies aún no han sido descritas todavía y se encuentran nuevas cada año. Hoy conoceremos el proceso de producción, desde el lugar de siembra hasta su punto de corte. Además de eso veremos notas sobre su origen, datos de producción nacional y mundial. Y por supuesto, no nos puede faltar un secreto que nos brindarán especialistas en la siembra. El género Anthurium es un gran género neotropical, cerca de 600 a 800 especies, llamadas comúnmente anthurios o calas. Inicialmente se descubrió en Colombia. Es originario de las zonas tropicales y subtropicales de América del Sur. Es el género más grande y posiblemente el más complejo de esta familia. Muchas especies no se han descrito todavía y se encuentran nuevas cada año. Son plantas perennes, herbáceas o leñosas, erectas, rastreras o trepadoras, de hojas muy decorativas. Las hojas son de consistencia y grosor notables, ovales en forma de corazón o punta de flecha, bastante grande y a veces divididas en lóbulos o incluso en forma de manos. Las flores son llamativas y su tamaño varía según su especie. Son diferentes, ya sea por su color, forma u olor, pero todas ellas dan vida tanto a parques como a jardines, museos y casas. El nombre Anthurium deriva del griego anthos, que significa flor, y ura, que significa cola, con alusión a la forma del espádice. Alexis, háblanos un poco del origen del Anthurium. Sí, bueno, el Anthurium básicamente tiene su origen en el centro de América, específicamente entre Colombia y Ecuador. Una planta completamente tropical y uno de los beneficios que tenemos en nuestro país son esas condiciones precisamente para que este cultivo se desarrolle con todo su potencial en los diferentes pisos altitudinales que corresponden o tenemos aquí en el país. ¿Cuáles son las características y condiciones del lugar donde se va a colocar las plantas o sembrar las plantas de Anthurium? Sí, el Anthurium tiene una característica muy específica que es una planta epífita, es decir, que en sus condiciones normales ella se desarrolla posada en árboles, en selvas tropicales, con una humedad relativa bastante, si podemos decir, alta, que en nuestro caso debemos, una recomendación, tratar en lo posible de darle esas condiciones, las mismas condiciones en las que ella se encuentra en estos sitios de su origen natural. Las casas de cultivos que ustedes están viendo, tratamos en lo posible de darles esas condiciones, es decir, es una planta de semisombra, por eso usamos este tipo de cobertura, esta malla de sombra. En este caso particular, por el piso altitudinal donde estamos, en unos 1.600 metros aproximadamente de altura sobre el nivel del mar, usamos este tipo de malla porque en el tiempo básicamente tenemos mucha nubosidad, usamos una malla de un 65% de sombra que nos permite un 65% de sombra en estas condiciones. Y en cuanto a las condiciones del lugar, esto es como especie de una montaña. ¿Ustedes cómo hicieron para preparar el terreno? Sí, en este caso particular el propietario de esta finca decidió terracear el terreno por lo pendiente que estaba
el sitio o la unidad de producción y de manera de buscar la mayor facilidad para las labores posteriores del establecimiento del cultivo. Luego que se hicieron este terraceado, se procedió a hacer los sistemas de cantero de manera de adecuar las densidades de siembra necesarias para potencializar o para producir las flores en la mayor facilidad posible. En esta unidad de producción hay un ensayo muy importante por una necesidad más que todo debido a las condiciones en que se presentaba esta unidad de producción. Es decir, una pendiente muy fuerte donde las posibilidades de traer otro tipo de sustrato era muy difícil. Entonces decidimos, evaluando sustratos orgánicos, sustratos inorgánicos, bueno, decidimos arrancar con una prueba con un sustrato sintético de fácil manejo, que nos permitiera establecer estas plantas de acuerdo a los requerimientos que ellas necesitan. Es decir, un sustrato sintético que mantenga una humedad adecuada, una alta porosidad, una alta, digamos, retención o oxigenación en la raíz. Y bueno, eso nos permitió en el mercado también encontrar este tipo de sustrato que está accesible inclusive, y establecerlo de manera que nos ha facilitado inclusive hasta los manejos y el control de otros elementos como las plagas, enfermedades, inclusive el control de maleza. Ha sido hasta ahora bastante aceptable el sustrato que estamos usando en este cultivo. ¿Cuáles son los controles que normalmente deberían de aplicársele a las plantas de Anthurium? Normalmente estas plantas necesitan mantener, de acuerdo a esta tecnología que se está usando ahora, controles o algunos parámetros en cuanto a la calidad del agua que se está usando. Revisar esa agua es una condición que debe, como quien dice, hacerse con mucha rigurosidad. Es decir, en esa agua, que debe tener una excelente calidad, lo más recomendable es usar el agua de lluvia. Bueno, pero en estos casos no es tan fácil obtener cantidades de agua de lluvia, pero es factible hacerlo. Evaluando parámetros como el pH del agua, un pH que debe estar entre 5.4 y 6.5. Si se puede llevar el agua que se va a utilizar en la solución nutritiva a un pH 5.7, sería el pH ideal para estas plantas. También hay que tomar en cuenta la conductividad eléctrica de la solución nutritiva y del agua sola inclusive, para a la hora de manejar la fertilización. Es una planta que es muy sensible a las conductividades eléctricas muy altas, por encima de 1 milimos, y hay que empezar a tener mucho cuidado. Y más aún, si podemos llegar a saber qué hay en el agua, como los sólidos totales disueltos, sería lo más ideal, y en esta unidad de producción estamos tratando de llegar a esos puntos, pues. Si logramos nosotros como productores tener esos conocimientos, bueno, se nos va a facilitar para obtener unas flores y unas plantas de mayor calidad. Tenemos que ir a un corte, pero enseguida regresamos con mucho más de este interesante género, como lo es el Anthurium. Ya estamos de vuelta aquí en Sembrando un País para seguir conociendo el mundo del Anthurium. Ahora vamos a conocer los datos de producción y hectáreas cosechadas de Anthurium. Los principales países productores de Anthurium o Cala son Reino Unido, con 123.381 toneladas. Holanda, 86.836. Francia, 74.766. Federación de Rusia, 51.009. Japón,
38.519 y Bélgica 37.291 toneladas. Coméntanos un poco del sistema de riego apropiado para las plantas de Anturium. Bueno, con respecto al sistema de riego, eso va a depender mucho del tipo de sustrato que se esté utilizando, de las condiciones inclusive atmosféricas que haya en el lugar y básicamente hasta económicamente del productor, porque si el productor tiene posibilidades, nuestra recomendación sería utilizar sistemas de riego o el riego, lo que llaman el riego localizado. Básicamente que se trata de los sistemas de riego por microaspersión o sistemas de riego por goteo. No es recomendable sistemas de riego por aspersión porque eso ayuda a que se creen unas condiciones para que se desarrollen más las enfermedades. Normalmente se recomienda que este sistema sea lo más cerca posible a la raíz para agregar las cantidades de agua que se necesitan. Estaríamos hablando entre 2 y 5 litros por metro cuadrado dependiendo del sustrato y que nos ayuda a controlar la cantidad de agua necesarias para la planta, así como mantener la humedad en el sustrato y la oxigenación en las raíces también. Coméntanos en cuanto a la llegada por primera vez de la semilla acá, ¿cuáles son los cuidados que debemos tener en cuenta? ¿Qué debemos hacerle a la planta? Sí, estas plantas por lo general vienen importadas. Normalmente el suplidor que tenemos ahora, o estas en particular, fueron de Holanda, de la empresa Antura. Estas plantas vienen en forma de plugs, que llaman, es una planta de 15-17 centímetros, que viene enraizada en un tipo de sustrato que se llama Oasis, un sustrato sintético, que al llegar al país deben de cumplir con una serie de características, una serie de condiciones y inclusive recomendamos una cuarentena antes de plantarla. Eso nos da la posibilidad de mantenerlas un poco más tiempo en el área de producción, en un sitio adecuado, de manera que no las incluyamos o no las sembremos directamente una vez traídas. Mi recomendación sería que tenemos hasta un mes, 2 meses, para que ellas se aclimaticen inclusive, para nos da tiempo de terminar las estructuras si no las tenemos listas y afinar los detalles de manera que ellas puedan colocarse con todas las condiciones ya ideales para que ellas se desarrollen sin ningún tipo de problema. Así evitamos las pérdidas de plantas por aquellas personas que siembran o producen en sistemas orgánicos como el coco, concha de arroz, en fin, este tipo de sustratos que se degradan muy prontamente, e inclusive esos sustratos que tienen una mínima capacidad de intercambio catiónico, es decir, que absorben minerales y nutrientes y donde tiende la conductividad eléctrica a variar mucho, nos permite evaluar inclusive esos materiales antes de sembrar las plantas. Esos materiales también pueden ser inclusive lavados lavados repetitivamente hasta que podamos nosotros colocar las plantas. Las plantas tranquilamente van a estar allí esperando a que esas condiciones en cualquiera de los sustratos orgánicos o sintéticos estén en condiciones para colocarlo. ¿Y el cuidado que debemos darle, cuál sería el apropiado? En la planta, una vez que estas plántulas están colocadas allí, debemos preocuparnos por la humedad, como anteriormente lo habíamos dicho, la fertilización que esté muy afinada a sus requerimientos, el ataque de plagas y enfermedades, que este cultivo realmente no tiene muchos problemas en eso, dependiendo del sustrato que se utilice. Básicamente los orgánicos se produce mucha maleza y hay que estar controlando mucho la maleza y pendiente de los parámetros, tanto en sustratos orgánicos como inorgánicos, de los parámetros del lixiviado o del drenaje, cómo está la fertilización en el sustrato, incluyendo análisis al sustrato cada más o menos mensualmente, es lo más adecuado.
También hay algo muy importante que yo recomiendo, que es observar la planta. La planta dice mucho. La planta te dice cómo estoy funcionando, cómo me estoy sintiendo, dependiendo del cultivo, del sustrato que estemos utilizando. Una planta que tiene un buen brillo, un buen tamaño de hoja, una planta que se ve sana, que no te muestra síntomas de toxicidad, es una planta que te está diciendo que está muy bien en ese sustrato. Y en este caso en particular, lo estamos viendo, la planta nos está hablando, nos está diciendo que está muy bien. Otro control que ustedes utilizan, que pudimos apreciar al entrar a la casa de cultivo, es que tenemos que pisar la cal, ¿cierto? Sí, es un control que usamos para prevenir las enfermedades que vengan desde afuera. Hay personas que pudieran visitarnos, que vienen de otras unidades de producción, y para evitar la contaminación dentro de esta unidad, tratamos en lo posible de mantener las condiciones asépticas que las más adecuadas. Entre ellas usamos la cal viva a la entrada de cada puerta de la unidad de producción. También el uso o la desinfección de las tijeras, y inclusive en algunos casos usamos una indumentaria adecuada para entrar a los galpones. ¿Cuándo ella comienza a brotar sus primeras flores? Las plantas, dependiendo del tamaño con que se haya sembrado, es decir, si la sembramos en tamaño de plus de 12 a 17 centímetros, esta planta va a tardar unos 6-8 meses para darnos la primera flor no comercial, es decir, una flor que en la comercialización se llama pigui. Esa flor se llama pigui porque tiene una cierta característica que no es la más aceptable para el mercadeo o la comercialización, es decir, una flor muy pequeña, de tallo muy pequeño, que todavía no sobrepasa el tamaño de la planta. Luego viene de esa flor una segunda flor. Lo recomendable es que esa flor pigui apenas se vea saliendo, lo más recomendable es cortarla, quitarla, para darle a la planta la posibilidad de desarrollar la otra flor. Normalmente cuando la planta, en el ciclo de crecimiento de la planta, hay una característica que ella produce, que ella va dando una flor, una hoja, una flor, una hoja, una flor, una hoja. En esas condiciones debería de desarrollarse todo el ciclo de cultivo. Es decir, luego vendrá una flor mini, una flor pequeña, una flor mediana y una flor grande, hasta que la planta establece su producción, y normalmente va a tener, si están en unas buenas condiciones, flores medianas, grandes y extra grandes. ¿Cuánto tiempo es el ciclo productivo de cada planta? La planta puede estar entre 5 o 6 años, inclusive más, dependiendo del manejo que le demos a esa planta desde sus inicios. El promedio es 5 o 6 años de producción. Debemos ir a una pausa y ya regresamos con mucho más de Sembrando un País. Cada día aprendemos un poco más de la siembra en Venezuela. Ahora continuamos con este importante rubro. Señor Gabriel, bienvenido a Sembrando un País y muchísimas gracias por permitirnos estar acá. Coméntenos cómo inició todo esto. Yo no era productor de flores, yo soy productor de fresa más que todo y frutales. Me enteré que el Fondas tenía un plan para exportación de flores hacia Rusia, el convenio Rusia-Venezuela. Y bueno, me interesé por el plan y hablé con la gente de Fondas, pues me dieron el financiamiento, construí el invernadero y salí clasificado para las matas de Anturium, la cala, pues como la llama la gente acá en Venezuela. Comenzamos y bueno, aquí estamos, pues, estamos en prueba en este cultivo en específico, en una prueba bastante importante y pues estamos en ensayo exactamente. Coméntenos cómo ustedes iniciaron todo esto, cómo ustedes sabían que este era el lugar apropiado para poder obtener las plantas, el crecimiento y el desarrollo de las plantas de Anturium.
Bueno, en general la zona de Los Teques es buena para este tipo de plantas. Se ha escogido por eso, por la actitud, el clima, la temperatura, una cantidad de factores que favorecen la siembra de Anthurium. Yo empecé a investigar sobre eso y nos dimos cuenta pues, que mire, es excelente, pues y arrancamos con eso. Cuando yo arranqué yo tuve el gran problema porque esto generalmente se hace en fibra de coco, la siembra, ¿verdad? Y era muy difícil trasladar hasta aquí la fibra de coco porque esa hay que traerla de la costa, hay que hacerle un prelavado por la cuestión de salinidad, hay que depositarla en varios sitios y aquí, o sea, me es difícil porque no tengo el espacio físico como tal y también la premura del tiempo porque las plantas venían en camino ya. Entonces, bueno, el amigo Alexis había montado un pequeño ensayo sobre esto y fuimos a verlo y él tenía evaluado más o menos y yo cuando lo vi dije, mira, este es el hombre, vamos a meternos con esta prueba y yo pienso que metiéndole técnica y manejo, pues vamos a salir adelante y así efectivamente fue. Y me decidí, pues compré todo el material y hicimos la innovación que queríamos, pues aquí está. Y ustedes tienen como especie de una tela, no sé cómo se le podría llamar a esto que está aquí arriba de las plantas, ¿para qué es esto? ¿Cuál es la importancia? Y si esto también es una innovación que ustedes decidieron implementar. Mira, esto es una innovación, pero ¿qué pasa? O sea, yo no te puedo dar muchos detalles por lo siguiente. Esto es una prueba y es una prueba con bastante técnica. Entonces, o sea, no quisiéramos que otras personas vayan a ver, oye, mira, esto es la solución, vamos a hacerlo, sin tener concluida la prueba como tal. Porque si yo te digo, mira, esto es exactamente este material, o sea, a lo mejor sale algún productor, lo compra, lo pone y se va a dar un trancazo. Pues nosotros estamos aquí, no te olvides que esto es en prueba. Nosotros estamos recién comenzando, porque este cultivo no tiene el año todavía. Y este es un cultivo que dura 6, 7 años. ¿Ves? Entonces hay una cantidad de cosas que hay que evaluar. Quizás nosotros más adelante, mira, con mucho gusto, si la prueba resultó, pues mira, yo pienso que el que quiera meterse a Anthurium se puede cambiar a este sustrato sin ningún problema. Bueno, pero yo pienso que en todo este año que ustedes tienen de prueba ha sido muy gratificante, ¿no? Por lo que estamos viendo en las plantas. No sé qué me dice usted. Sí, mira, en verdad la prueba ha resultado muy satisfactoria. Hemos visto muy buenos resultados en la parte de enraizamiento. Es una raíz que se ve muy sana. Yo he estado comparando con respecto al coco en otros sitios y veo que el enraizamiento en este tipo de sustrato pues ha sido excelente. Se mantiene periódicamente revisando las raíces y la verdad hasta ahora no hay problema, no ha habido problema. El único problema que se me ha presentado acá con este sustrato ha sido las algas. Las algas, pues, él nace arriba del sustrato, si la cámara toma puede ver ahí, eso antecede al alga, ¿no? Y eso trae como un oscurecimiento en las raíces. Nosotros pensamos al principio, vimos que un poquito extraño, pero a medida que la mata va dando follaje, va creando sombra y las algas se están eliminando. Y pues controlando unas cuestiones de riego y demás. Y yo diría que eso al principio me asustó un poquito. Porque yo vi, cónchale, esto se está poniendo como negro y no vaya a afectar las raíces de las plantas y demás. Pero mira, gracias a Dios todo ha ido por buen camino, en las raíces excelentes y las algas poco a poco, a medida que va creciendo el follaje de la mata, van desapareciendo. La otra parte de manejo es el follaje, que también se controla. Cuando ya tiene mucho follaje, se le quita una hoja, 2 hojas, dependiendo, pero máximo uno le puede dejar 3 hojas cuando la mata ya está formada para dar las flores comerciales. Pero eso todavía está en camino porque hay matas que no tienen suficiente tamaño todavía. Yo tengo aquí, son 16 plantas por metro cuadrado. Esa otra cosita que puede tener su ventaja porque en coco yo he visto que hay 12 a 14. Yo aquí me la jugué con todo y dije voy a meter 16 por el control que uno puede tener sobre la planta y las enfermedades.
Y efectivamente pues decidí meter 16 plantas por metro cuadrado. Acomodar el sustrato como tal es un poquito engorroso. Tiene más trabajo que el coco. Porque hay que hacerle una cantidad de perforaciones, eso es manual. Y bueno, tiene su trabajo, como todo. El drenaje abajo también, eso es una tubería pues que va haciendo el drenaje y al final del cantero bota lo que llaman el lixiviado, que es el exceso de agua, él drena por ahí y se va. ¿A qué distancia se debe sembrar una planta de la otra y a qué profundidad? Bueno, aquí volvemos al asunto de la prueba. Como decidí lanzarme con 16 por metro cuadrado, están a una distancia de 25 centímetros por planta, más o menos. La profundidad de siembra, más o menos serían unos 5 o 6 centímetros. Eso depende porque estas matas, ellas vienen en un sustrato sintético también, que tiene como una profundidad de 3 o 4 centímetros. Yo la sembré un poquito más profundo, o sea, le di la profundidad al sustrato sintético, pero eso no es tan preocupante porque ella después al enraizar, ella va a agarrar por encima la raíz y por debajo del sustrato. La planta, ella coge su equilibrio por su enraizamiento que ella tiene, pues ella hace su pie y ella va a seguir erecta. Pero el sustrato sí tiene cierta inclinación en B por la cuestión del drenaje que le comentaba antes. Hacemos una breve pausa y enseguida estaremos conociendo más sobre este interesante rubro. Cada día aprendemos un poco más de la siembra en Venezuela. Ahora continuamos con este importante rubro. Coméntenos cómo es el día a día acá. Bueno, mira, eso tiene una pequeña rutina que yo le hago. No tiene que ser todos los días. Porque como te dije anteriormente, pues sí, mientras menos te le metas al cultivo, mucho mejor. Pero si tiene su rutina que hay que hacerle, yo siempre estoy revisándole las hojas. Si hay algún tipo de insecto abajo, araña, áfido. La hoja que está muy fea, ya después que tiene, a partir de 3, 4 hojas, elimino una. La más fea que tiene, la elimino. Porque es necesario para el cultivo también. Lo que buscamos es este tipo de hojas. Hojas nuevas, brillosas, cerosas. Y ella poco a poco, a medida que yo voy eliminando esta hoja que se ve como ya perdió, exacto, tiene opacidad, bien sea por el trauma que sufrió en el traslado, algas acá, una cantidad de factores, se puso vieja la hoja, se elimina esa hojita, pero eso no es todos los días, eso yo hago esa frecuencia, puede ser mensual, ¿no? Reviso mi flor cómo va, el tamaño que tiene, la textura, la turgencia que tiene, si tiene algún insecto también, si tiene manchas, si tiene algún ataque de hongos. Y la humedad que tengo abajo. También le paso aquí manualmente, paso y puedo palpar la humedad que tiene la raíz. En base a eso también puede ser un factor que uno dice, oye, mira, está muy seco, tengo que ajustar un poquito más o un tiempito más de riego. O está bien, no tiene problema. Y de resto, mira, la raíz cómo va también. Y después que he revisado todo eso, nada, ya me salí del cultivo y lo dejé tranquilito ahí hasta el día siguiente. Lo que sí tengo que estar revisando periódicamente es la parte arriba, donde está lo que llaman el cabezal de riego, ahí es donde se preparan las soluciones madre. Ahí sí tengo que estar pendiente, si se acabó, no se acabó, cómo están trabajando las válvulas, los dosificadores, si hay que preparar más solución, eso sí es básico, porque la planta no puede quedarse sin alimento porque pues digamos, es la vida de ella. Esto es lo que llamamos la caseta de riego con todo su instrumental. Esto es la tubería principal de entrada que viene de un tanque que tenemos arriba, un tanque de 20.000 litros. Pasa al sistema, puede ser el sistema con agua sola o puede ser con la mezcla que tenemos que llamamos la solución madre. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos la solución madre y queremos dosificar los hidrosolubles abajo? Él viene, pasa por el sistema de dosificación. Previamente ya tenemos la fórmula madre abajo con todos los elementos que requiere la planta, previamente estudiados.
de acuerdo al tamaño, la edad de la planta, floración, todo ese tipo de cosas. Dosificamos acá, él tiene una graduación, en base a eso le damos si queremos más o menos solución madre. Pasa al sistema de filtro, luego está el sistema de cerebro, lo que llamamos el cerebro automático o el programador. Ahí nosotros programamos los riegos que queremos diarios, interdiarios, los minutos, o sea, el tiempo que él va a durar. Luego pasa a las válvulas automáticas o eléctricas. Ellas cuando empieza activa el programador, se activa la válvula, abre y comienza a pasar la dosis o el agua ya dosificada. Este sistema lo hizo el amigo Alexis. Él es especialista en sistemas de riego también. Yo lo que hice fue comprarle los materiales y él lo armó completo porque él tiene bastante experiencia en este tipo de lo que llaman cabezales de riego. Señor Gabriel, explíquenos la importancia de toda esta labor de la poda. Ok, eso, mira, ella a medida que va creciendo va dando hojas, ¿verdad? Entonces yo voy aprovechando de dejarle la hoja que tiene buena cerosidad, buena turgencia, un verdor se ve como nuevo, como plástico, y voy eliminando este tipo de hojas, que es hoja vieja, puede tener un daño mecánico causado por gusano, que ahora lo vamos a cortar, te lo voy a mostrar, pero previamente a eso está la tijera de corte para las hojas, una tijera simple de podar, ¿verdad? Tiene que estar previamente desinfectada antes de tocar la mata. Entonces yo la meto en una solución desinfectante, puede ser fungicida, hago esto, queda desinfectada y procedo al corte de la hoja. Yo escogí esta hoja porque esta fue picada por gusano, comida por gusano. Ese fue un pequeño ataque que hubo acá al principio, se controló, pero el daño queda en la hoja. Entonces yo hago este corte acá abajo, cerca del cuello de la mata, a unos 2 o 3 centímetros, que no quede exactamente en el cuello para prevenir problemas de pudrición en el cuello de la planta. Entonces aquí más o menos observamos, se hace el corte, ¿no? Queda eliminada la planta y aquí va a salir la nueva hoja, que es la que va a acompañar a esta hoja nueva. Y después le voy dejando, bueno, sus 3 hojas como habíamos dicho antes. ¿Cuál es el cuidado que debemos tener en la etapa de la floración? Bueno, la etapa de la floración es, si se quiere, la que más alegría le da al productor. Porque ya empieza la parte comercial que más o menos viene siendo al año del cultivo, lo que llaman la flor grande para exportación. Los cuidados que tenemos que tener, mira, yo diría que lo más delicado son los áfidos, el ataque de áfidos y de ácaros. No, bueno, en realidad es eso, sería eso. Y después, bueno, mire, sacarle la parte, o sea, la efectividad de producción. Esa es otra cosa que nosotros queremos probar con este sustrato, porque el promedio que nosotros tenemos es entre 6, 7 flores planta año. Nosotros queremos, y yo creo que estamos decididos, quizás a sacarle un poco más de producción. Eso claro, ya más adelante la evaluación lo dirá. Pero esperamos por lo menos sacar los estándares de producción, que son 7 flores planta año. Y bueno, nada, mira, una parte se quedará en el mercado nacional y otra parte irá para la exportación. ¿Cuántas variedades pueden existir o existen actualmente de Anthurium? Bueno, variedades tengo entendido que hay cantidad, porque la gente que nos suministra las plantas, estas plantas vienen de Holanda. Y ellos tengo entendido que comercializan a nivel mundial las variedades. Nosotros acá tenemos, si se quiere, algunas variedades que son bastante comerciales. O sea, no te olvides que van para la cuestión de Rusia, el convenio de Rusia. Y la mayor cantidad son variedades rojas, de flor roja. Aunque yo aquí tengo 9 variedades. Son 5 rojas y 4 blancas. Entonces, la roja es la que más se comercializa a nivel internacional. Es el color del amor, ¿será? Señor Gabriel, ¿nos podría brindar un secreto para poder obtener estas bellas plantas de Anthurium?
Bueno, mira, mi secreto es, o sea, yo en verdad me gusta el cultivo, o sea, me gusta hacer las cosas bien, que salgan, y más cuando me dijeron, mira, va para exportación, oye, vamos a hacer una cosa que sea bien hecha, que de verdad, mira, Venezuela quede en alto con las flores. Y mi secreto es, mira, cuidarlas todo el tiempo. Lo que ellas necesiten, pues dárselo. Yo música y eso no le pongo, pero sí le pongo el cariño que una planta necesita. Eso es muy importante en la mata, el cultivo. Cuando tú le pones cariño, mira, tiene que salirte bien. ¿Cómo deben ser las características de la flor para poderla comercializar tanto acá en Venezuela como en el exterior? Bueno, debe ser lo que llaman el pedúnculo, entre 50 y 60 centímetros de altura, con una flor bien grande, conformada, con una buena turgencia, bien formado lo que llaman el espádice y la espata, y limpia de todo tipo de insectos y algas y otro tipo de cosas pues, que a nivel internacional no se ha aceptado. De resto, esto es una flor bastante noble porque ella es como, si se quiere, un plástico y es de bastante durabilidad. El mercado nacional es muy fácil porque eso va por docenas, eso ya es un capuchón, lo que llaman para protección y listo, pues, a la floristería. Hacemos una breve pausa y enseguida estaremos conociendo más sobre este interesante rubro. Cada día aprendemos un poco más de la siembra en Venezuela. Ahora continuamos con este importante rubro. ¿Cuáles son las características que debe tener el medio de transporte para sacarlo de acá de la unidad de producción hacia el lugar donde se va a comercializar? Sí, los medios de transporte deben cumplir con unas ciertas características, entre ellas que las temperaturas dentro de esos medios de transporte sean las adecuadas. Las flores de Anthurium nunca se deben almacenar en neveras. Las flores de Anthurium no soportan bajas temperaturas. Esa temperatura debe oscilar más o menos en las mismas condiciones que ellas se encuentran donde fueron cortadas, es decir, entre 18 a 25 grados centígrados. Deben estar fijas las cajas en el transporte de manera que no haya bamboleo e inclusive en algunos transportes se hacen unas estructuras donde las plantas van completamente adecuadas, inclusive hidratadas. Además de todas estas recomendaciones, ¿qué otra nos tienes por ahí guardada? Paciencia. Esa es creo que la recomendación más adecuada para este tipo de cultivo. Es un cultivo que requiere mucha paciencia para aguantar todos los embates del clima. A veces las plantas inclusive pueden hasta no producir la cantidad de flores que necesitamos por pequeñas cosas que se están presentando y a veces no la vemos y no tenemos la paciencia para esperar eso. Creo que mi recomendación, aparte de que si una recomendación técnica, tecnificar el cultivo lo más que se pueda, indagar, buscar, estudiar mucho el cultivo y observarlo muchísimo. La planta le habla a uno, la planta te dice en qué condiciones se encuentran ellas al momento, de acuerdo al manejo que se le esté dando. Venezuela tiene un potencial tremendo de producción agrícola, sea en flores, sean hortalizas, sean en frutales, tierras muy buenas, gente formada excelente. Yo que le digo, yo soy perito agrónomo, conozco muchísima gente, profesionales y no profesionales. Y yo pienso que tenemos un futuro muy grande en la agricultura. Aquí podemos producir, lo que nos pidan afuera lo podemos producir acá. Y en la plantación específica de Anthurium, yo diría que mira, el que se anime a meterse en esto, tiene su trabajo al principio, pero después la verdad es que es un cultivo agradecido porque él responde a cómo uno lo trate. Y si te das cuenta, esta unidad de producción, esto es un éxito, porque lo que nosotros como país queremos es que Venezuela sea el país número 1 en la producción de Anthurium. Hacia allá vamos, conquistar mercados, amiga. Conquistar mercados, no solamente vamos a vender petróleo, también vamos a vender flores. Claro que sí. Flores es un rubro donde realmente tiene un mercado que nos está esperando, nos está llamando. Y las condiciones climáticas de esta zona, en este caso de Altos Mirandinos,
es excelente para la producción. Con Anturio tenemos mucha esperanza. Tenemos esperanza de colocar en el mercado una flor de calidad. Bueno, tú puedes observar acá cómo se está manejando el cultivo con esta nueva tecnología, estas nuevas innovaciones, y que dependiendo de los resultados, que tenemos esperanza que estos resultados sean exitosos, todas las casas de cultivo podemos trabajarlas con esta tecnología. Hay países como Ecuador, Colombia, que tienen toda una historia en la producción de flores, pero nosotros también tenemos ganas, tenemos tecnología. Y las tierras bendecidas. Y las tierras bendecidas por Dios, por supuesto. Así que no se requiere de más nada, sino de las ganas y la fuerza. Bueno, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Ha sido un placer haber estado con ustedes, conociendo mucho sobre este interesante género, como lo es el Anthurium o las calas. No nos podemos despedir sin antes dar las gracias a esas bellas personas que colaboraron con nosotros para poder llevar a cabo este rubro tan interesante. Mi nombre es Jocelyn Moreno y esto fue Sembrando un País. No se pierdan el próximo capítulo. Hasta pronto. Sembrando un país, sembrando un